Adivinen cuál es la nueva mentira del chavismo, que la crisis que vienen viviendo desde hace ya largo tiempo es culpa de las sanciones de Estados Unidos y no es culpa de ellos, no es culpa del socialismo. Aquí les vamos a demostrar con datos por qué eso es una vil mentira. Lo más fácil para demostrar eso es primero ver cuándo fueron las sanciones, cuándo se aplicaron estas sanciones desde Estados Unidos y cuándo inició la crisis en Venezuela. La primera sanción se dio en marzo 8 de 2015 y esta sanción no iba en contra de la economía venezolana, sino sobre todo de las transferencias, posiciones y bienes de unas personas particulares del régimen de Nicolás Maduro de esa época. La segunda sanción se da el 8 de marzo de 2017, es decir, 2 años después, y consiste específicamente en la prohibición de transferencias entre personas de Estados Unidos con la empresa PDVSA. Es decir, que sigue siendo una sanción que no va directamente con la economía venezolana, aunque obviamente sí va en contra de la empresa más importante y que le da más réditos al régimen de Nicolás Maduro. La tercera sanción se da el marzo 19 de 2018 y se trata sobre todo de la prohibición de transacciones con el petro, pero no con el presidente de Colombia, sino con la moneda que Nicolás Maduro llamaba petro y que pues obviamente nunca pasó nada con esa moneda ni sirvió para nada. Y ya es hasta mayo de 2018 que sí se da una sanción directamente con toda la economía de Venezuela y que trata en la prohibición de las transacciones o el financiamiento relacionados con la compra de cualquier tipo de deuda debida al gobierno venezolano, así como la venta, transferencias, asignación o prenda de garantía del gobierno de Venezuela. Es en 2018 cuando ya se puede hablar de una sanción directa a la economía de Venezuela. Y ahora, ¿cuándo inicia la crisis de Venezuela? ¿En 2017? ¿En 2018? No, señores. Inicia más o menos, o ya empieza a darse fuertemente desde el 2012, un año antes de la muerte de Hugo Chávez. Lo primero que toca decir es que la caída del precio del petróleo en 2014, que estaba por encima de los $100 y que en unos pocos meses llegó a $40, es una de las causas. Pero, toca decirlo, muy importante, no es ni de lejos es la principal causa. Obviamente, en un país donde todo depende del petróleo y donde un gobierno se sostiene con todas las rentas del petróleo, pues su caída obviamente iba a hacer mella, iba a dañar esa economía. Es lo que se puede conocer como enfermedad holandesa, en la que una sociedad depende completamente de la venta de un commodity y que cuando este commodity ya nadie lo está comprando o lo está comprando a un precio muy bajo, entonces obviamente pues esto le hace daño a esa sociedad, a esa economía. Entonces, ¿cuál es la razón de la crisis de Venezuela? ¿Cuál es la razón de que 7,8 millones de venezolanos hayan tenido que salir de su país? ¿Cuál es la razón de que más del 80% de los venezolanos que viven en Venezuela son pobres? Es una respuesta muy sencilla: el socialismo. Primero está todas las expropiaciones que hizo Hugo Chávez a la actividad comercial venezolana. Bancos, cadenas comerciales, hasta muchas empresas. O usted cumple con las leyes o entrégueme el banco. Dígame cuánto vale el banco. ¿Oyó? No está en venta, pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente, ¿verdad? Lo puedo expropiar. Lo segundo es el gasto descomunal con manos llenas del régimen de Hugo Chávez, aprovechando pues el boom petrolero. Es decir, lo normal en un boom petrolero es tratar de ahorrar lo más posible, pero en este gobierno, en el gobierno de Venezuela, se dio el boom petrolero y lo que hicieron fue gastar en todos lados. Entonces lo que sucede es que cuando empiezan a demandar mucho y hay poca oferta, hay poca producción porque las empresas ya no quieren trabajar en Venezuela y por eso se están yendo, entonces obviamente comienza la inflación. Y luego con esa inflación, la cura que propone ese gobierno es los controles de precios. Y obviamente esa cura fue la que terminó de matar por completo a la sociedad venezolana. Los controles de precios lo único que generaron fue más escasez de los productos de consumo. Y claro, ya la tapa de todas las políticas malas que podía haber hecho ese gobierno fue comenzar a imprimir y a imprimir billetes. De ahí llegamos a una de las inflaciones más altas que se ha podido registrar en la historia de la humanidad.
Así que no es cierto que las sanciones internacionales sean las causantes de la crisis venezolana. Ninguna sanción es posible hacer la tragedia que causó el gobierno de Venezuela. Esto no quiere decir que esas sanciones no hayan afectado de manera negativa a la economía de Venezuela. Al fin y al cabo, para eso son las sanciones y por eso se llaman sanciones económicas, porque quieren hacer un daño a la economía. Pero llegar a decir que las sanciones económicas son el principal causante es simplemente una vil mentira. ¿Quieren que retiren las sanciones económicas? Hombre, pues lo único que necesitan es implementar la democracia en Venezuela. No hay nada más que hacer.